living de entrevistas de La Gaceta para hablar con el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, con Carlos Driolet. ¿Cómo le va? Buen día, Driolet. Buen día, ¿cómo le va? Un gusto estar por acá. Gracias por la visita. No, un gusto para mí. Bueno, una tarea ardua que vienen desarrollando desde la Secretaría y vimos en los últimos meses cómo se fueron dando una serie de operativos, como por lo menos hay una sensación de que se incrementó la cantidad de operativos donde se detectaron situaciones o personas involucradas con el narcotráfico o narcomenudeo, ¿puede ser? Sí, sí, nosotros, bueno, el problema mayor que tenemos acá en Tucumán es el narcomenudeo, ¿no es cierto? Y en eso estamos trabajando. Ha habido una gran cantidad de secuestros, 223 procedimientos en donde se encontró drogas. Entonces, acá estamos haciendo una lucha frontal contra este fenómeno, ¿no es cierto? Quizás para la gente, ¿no es cierto?, sea un poco lenta la cuestión, pero bueno, hay ciertos recaudos que hay que tomar en el caso de las investigaciones, pero tratamos de llevar adelante todas las denuncias que nos llegan a nuestras manos, ¿no es cierto?, ya sea por comisaría, ya sea por la Secretaría misma, ya sea nosotros caminando por los barrios. Porque además no es solamente el llevar los números para tomar decisiones. También nosotros sabemos cuál es la génesis del problema, ¿no es cierto? Que el narcotráfico, el narcomenudeo tiene una raíz social, problemas sociales, tanto de desempleo, de exclusión. Con todos estos ajustes que hemos tenido en este último año, la gente lo toma como una salida y bueno, y cuando como una se dan salida laboral. Claro. Cuando se dan a la cuenta venta de droga y cuando se dan cuenta ya es tarde y caen en manos de la justicia. Eso le iba a preguntar particularmente, si se da casos, o por lo menos que ustedes han podido detener o desarticular bandas de gente que es la primera vez por ahí que se está dedicando, entre comillas, a esta actividad a partir de la crisis, ¿no? Sí, a partir de la crisis claro. comienza con esta... Sí, hay que ver el registro de reincidencias, pero yo veo que en muchos casos, ¿no es cierto?, es por primera vez que cae, porque hay otros mercados marginales, porque también hay que analizar todo, ¿no es cierto? Sí. Es multicausal. Hay otros mercados marginales, como por ejemplo traer ropa de Bolivia de contrabando, sí, ¿no es cierto? Los bagalleros, los famosos que bagalleros. Llega, famosos bagalleros. Que llega un punto en que ya no es tanto el dinero que les reporta y terminan acá. Al estar en una situación marginal lo lleva fácilmente a otra situación marginal. Pero bueno, nosotros estamos trabajando con ello, con participación ciudadana, nuestra secretaría, que nosotros andamos mucho por los barrios y tratamos de imponer la cultura de la legalidad, el empoderamiento del ciudadano en su propio barrio y que sepa que puede haber una salida y no se dedica a las drogas, ¿no es cierto? Nosotros escuchamos por ahí cosas mágicas, ¿no es cierto?, como el caso de la Secretaría de Seguridad de la Nación. Claro, que vino Patricia Bullrich, hizo declaraciones al respecto, correcto, ¿no? Sí. Y que nos dice que secuestra el 50% de la droga, algo que en el mundo no pasa, el secuestro es del 10 al 20%. Y hace un cálculo de la droga que pasó por acá, un cálculo que, los cálculos estos tienen que ser sobre bases firmes. A mí me gusta trabajar sobre bases firmes. Usted no puede calcular la cantidad de droga que pasó teniendo en cuenta supuestos. Realmente a mí me parece poco serio ese análisis que hace, ¿no es cierto? Y me parece poco serio que secuestremos el 50% de la droga que pase. Hay que tener en cuenta que aumentaron las superficies de siembra, tanto en Colombia como en Perú como en Bolivia. O sea que hay más tráfico, hay cada vez más tráfico de droga, esa es la realidad. Por ende, más consumo. Por ende, más consumo. No me refiero a Tucumán, me No, refiero en general, sí, marco nacional y mundial, ¿no es cierto? Por ende, más consumo. Entonces, es muy fácil, ellos secuestran, pero también hay que tener en cuenta otra cosa, ellos secuestran 1000 kilos de drogas, y detienen a un camionero, ¿no es cierto? No desarticulan las bandas, dice usted. Eso. Entonces usted en la proyección va a tener 1000 kilos más y 1000 kilos más, porque nunca llega a la banda.
de delincuentes. Entonces, bueno, nosotros estamos tratando de analizar con números el problema, llegar a las organizaciones. Con la justicia estamos tratando de articular lo mejor posible, porque son ellos los que tienen que apoyarnos en las investigaciones. Claro, en este caso la justicia federal. En este caso la justicia federal. O sea, usted sí. dice que desde la Nación de alguna manera son más efectistas, digamos, que profundos a la hora de abordar el problema. Efectistas, más efectistas que efectivos, Bien. digamos. Porque ellos tienen el problema de narcomenudeo también, en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires. A ver, hablemos de ese tema. Hablemos de provincia de Buenos Aires. A ver qué efecto han logrado. 1000 kilos, no me refiero, o sea, hablando bien, profesionalmente, 1000 kilos es más fácil de secuestrar que terminar en un barrio con el narcomenudeo, ¿no es cierto? Porque el narcomenudeo, y no solamente acá, estuvo un funcionario del BID hace poco y yo le pregunté el narcomenudeo, me dijo el problema fundamental de América Latina. Porque en Colombia mismo tienen ese problema, hace poco estuvimos reunidos con la Policía de Colombia y tienen ese problema, el narcomenudeo. Bueno, Hablamos de la venta en menores cantidades, digamos, la ¿no? venta Porque en menores microtráfico, dice Claro. la ley. La ley se refiere a microtráfico. Pero eso es más difícil porque es una cuestión social, ¿no es cierto? Tenemos que caminar por los barrios, tratar de empoderar al ciudadano, tratar de apoyar al que consume, que no es un delincuente, eso lo separemos bien, ¿no es cierto? Desarrollo Social tiene los CEPLA, que está trabajando sobre eso. O sea, el Estado provincial está trabajando sobre eso. Lo que pasa es que no es fácil, ¿no es cierto? Y cuando uno lee al gobierno nacional, dice qué pasa en Tucumán. Y Tucumán está igual que el gobierno nacional, porque me gustaría hablar con el gobierno nacional qué pasa con el microtráfico. ¿no es ¿Tienen cierto? los fondos nacionales suficientes para luchar contra el narcotráfico? Porque mucho se habla también de eso, ¿no? Desde el Ministerio de Seguridad, de la falta de recursos nacionales a la hora de atender este tipo de problemáticas. Correcto, no. Mire, hay una ley, la 26052, que es la provincialización de las causas de narcotráfico, que es el microtráfico, Sí. nada más, solamente. No lo ponemos en ejecución porque el gobierno nacional no los pasa los fondos, esa es la realidad. Si sería una lucha en conjunto, necesitaríamos esos fondos y podríamos trabajar bien, ¿no es cierto? La ley lo dice, no lo digo yo ni lo dice el gobierno de la provincia, la ley lo dice, pero nunca recibimos esos fondos, ¿no es cierto? Y no es solamente esta provincia, son menos las provincias que adhirieron que las provincias que no adhirieron. O sea, que hay un problema, que tendríamos que tratar de verlo, ¿no es cierto? Y con nuestro fondo estamos luchando contra esto. Ustedes verán la cantidad de procedimientos que se han hecho estos últimos meses. La policía está constantemente haciendo. El viernes hicimos un operativo que incluye todo el NOA, o sea que cerramos todas las rutas del noroeste argentino. Y bueno, estamos tratando de llevar adelante esto con los recursos provinciales, ¿no es cierto? En ese aspecto el gobierno de la provincia de Tucumán está en claro que tiene que luchar contra este flagelo. Ahora, Driolet, ¿cómo están trabajando con el Ministerio en general, con la policía en particular? Porque uno siempre recibe, nosotros mismos recibimos siempre acá en el diario, la queja de cuando tocamos el tema narcotráfico de la policía sabe dónde se vende droga y no actúa. Es la sensación social que hay en una parte barrio, importante ¿no? de la Sí, sí, sociedad o de los barrios en particular. Sí. ¿Cómo están trabajando en eso? ¿Cómo se trabaja en eso? Bueno, estamos trabajando. Porque es una queja recurrente, Sí, usted lo sí. debe saber, que es una queja Lo recurrente escucho en de la la radio. sociedad. Y yo voy al lugar y veo y presentamos denuncias. Lo que pasa que, bueno, uno lleva la denuncia y eso tarda en la justicia hasta que se hace el procedimiento. En Claro. eso estoy, y me siento, ¿no es cierto?, me siento con responsabilidad y a veces quisiera darle una respuesta más rápida a la gente. Y me hago cargo y como funcionario siento la responsabilidad. Y voy a los lugares y hace poco en Costanera me dijeron eso y yo le dije a la señora, vamos hasta el lugar, no se preocupe que
yo le doy la garantía de... Fuimos hasta el lugar, no había nada, pero bueno, hemos vuelto nuevamente y con participación ciudadana volvemos. Con desarrollo social trabajamos también muy en conjunto, ¿no es cierto? Adicciones es un daño colateral del narcotráfico, pero bueno, me interesa saber para tener una idea de cómo es la situación de Tucumán, ¿no es cierto? Usted mencionaba recién el tema de empoderar a los vecinos, ¿no? y a los barrios en particular. ¿Cómo llegan los datos a la policía, particularmente cuando intervienen en estos operativos, de que en tal lugar se está vendiendo droga? ¿Es por los vecinos? ¿Es anónimo? ¿Cómo llegan Es por a los eso? vecinos. Acá los vecinos tienen que saber una cosa, estamos ante una cuestión marginal, ¿no es cierto? Entonces hay miedo, esa es la realidad. Claro. El vecino tiene que saber que no tiene que dar nombres, no tiene que dar lugar, nada. Simplemente llamando al 911, él puede denunciar, llegando a la secretaría. Como nosotros nos damos en los barrios, viene mucha gente a la secretaría, sale al centro, da una vuelta, va a la secretaría. San Martín 631, San Martín 631, primer piso. Bien. Y pasa por ahí y denuncia. Nosotros recibimos la denuncia, enseguida la elevamos a la justicia. Eso va a la justicia enseguida. Lo que estamos tratando en la Secretaría es de llevar todas las denuncias posibles a la justicia, ¿no es cierto? Y bueno, la justicia ahí decide y trabajamos con ellos, ¿no es cierto? Ya de ahí en adelante ellos llevan el centro de gravedad de la acción, ¿no? ¿Les pasa también por ahí que van a quizás hacer allanamientos por otro tipo de causas y encuentran Muchas droga veces. Porque son como delitos conexos, ¿no? Muchas veces. Son delitos conexos, vamos a hacer robo y terminamos secuestrando droga. Pero bueno, eso también es importante, tenemos que la seguridad es en general, ¿no es cierto? Y ahí actuamos y declina competencia la justicia provincial e interviene la justicia federal. Se nos da en muchos casos, igual que cuando hacemos procedimiento de flagrancia en las calles, estamos haciendo un control, está haciendo la policía y resulta que encuentra a alguien con una mochila en donde lleva droga. Y bueno, ahí interviene la justicia federal, ¿no es cierto? Intervienen las unidades especiales de droga y se le da, se noticia a la justicia federal. Como verá, estamos trabajando en todo, incluso desde mi secretaría estamos capacitamos incluso a las guardias urbanas, porque las guardias urbanas trabajan en conjunto con la policía, a los efectos de que cuando se encuentre droga, sepan cómo actuar para que la policía pueda llegar y hacer bien el procedimiento. Acá hay que ser muy prolijo, es un delito complejo. Capacitamos al personal del servicio penitenciario en todo lo que sea droga, porque no vamos a llegar a buen puerto si no somos prolijos en el procedimiento. Acuérdense que esto es, no se puede tocar la droga, hay que mantener la escena, la persona que lleva la droga, todo son cuestiones que hay que tener muy en cuenta para que nosotros lleguemos a una condena. Así que estamos trabajando realmente, pero no es, a veces por eso le vuelvo a repetir, los efectos de la Secretaría de la Nación, uno dice acá, no, estamos haciendo y quizás no secuestremos 1000 kilos, pero estamos trabajando en narcomenudeo, que son pequeñas cantidades. Fíjese que 110 dosis el otro día eran 14 gramos. Entonces, 14 gramos de droga que son 110 dosis. Claro. O sea, es envenenar a 110 chicos. Ese es el efecto que nosotros estamos logrando y estamos trabajando sobre eso. No hemos bajado los brazos y vamos para adelante. Usted que es especialista en estos asuntos, ¿qué es lo que hace falta en Tucumán para que la lucha sea más agresiva en general en contra del narcotráfico? Y bueno, provincializar quizás la ley sería bueno, si nos apoyara el gobierno nacional con fondos, ¿no es cierto? Porque provincializar significa abrir fiscalía, ¿no es cierto? ¿Sabe qué? Claro. Es que las estructuras judiciales, tanto 10 nacional fiscalías como provincial, son pequeñas. Son muy pequeñas. 10 fiscalías sería terrible la cantidad de causas que le caerían encima, ¿no es cierto? Y recuerde que la ley 23737 prevé penas privativas.
Entonces estamos en emergencia penitenciaria. Por eso los efectos a veces hay que verlos bien y analizarlos. Estamos nosotros, por ejemplo, tenemos 100 presos federales en nuestras cárceles, donde no nos paga nadie por los 100 presos federales. Entonces nosotros no somos los únicos que estamos en emergencia penitenciaria. A nivel nacional se está en emergencia penitenciaria. Y eso hay que hablarlo y solucionarlo, ¿no es cierto? Hay una tendencia nacional en juzgados también, o por ejemplo en Salta, donde se ha sancionado una norma para que los bienes que son decomisados vuelvan, digamos, ¿no? En salud pública y en inversión para la lucha contra... ¿Qué opina de esto? Me parece bien. Hay distintas ponencias, ¿no es cierto? Algunos dicen mientras esté procesado no se puede disponer de los bienes, porque acuérdense que esos bienes están en depósito judicial. Hasta que haya una condena firme. Correcto. Hay distintas ponencias, pero yo creo que es bueno la ley. En muchos casos se ha hecho, ¿no es cierto? Se destinan esos fondos o los materiales que se secuestren a acción social, a la lucha contra el narcotráfico. Yo lo he vivido y se han secuestrado aviones, autos, casas y todo eso. Me parece bien y es una forma, porque todo eso es producto del narcotráfico. Claro. Me parece una forma de cortar un poco, porque no hay que olvidarse que el narcotráfico tiene diferentes etapas. Cuando se capitaliza, ya se convierten en empresarios y tenemos un narcotráfico de estilo Colombia, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que evitar llegar a eso, o como pasó en Rosario, tenemos que evitar llegar a eso. Y el secuestro de los fondos y de los efectos, ¿no es cierto?, de casas, autos, aviones, es importantísimo para cortar de una vez con la organización. Si no, la organización subsiste. Cae el líder de la organización y queda, no sé, yo he visto casos hasta que quedó la esposa y quedaron los hijos y no terminamos más, ¿no es cierto? Entonces, este es un delito que tenemos que atacarlo con todo. Más allá de que, como le digo, crece en el mundo, pero todo el mundo está luchando para eso. Y crece en el mundo por la parte económica, ¿no es cierto? Seguro, claro. Entonces, el efecto de quitarle el poder económico es importantísimo en estos casos. Gracias, Driolet. No, gracias a ustedes. Gracias por la charla. Buen Gracias. día. Hablábamos con Carlos Driolet, el secretario de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia. Sí.